Vamos a determinar en Excel el día de la semana que corresponde a cada fecha. Si nosotros ponemos una fecha, por ejemplo el 1 del 1 del año 2017, ya tenemos aquí la primera fecha y si queremos hacer una serie simplemente arrastramos y nos da una serie correlativa, sumando un día cada vez. Vamos a duplicar esto simplemente vinculando y volviendo a copiar hacia abajo. Y en esta segunda columna lo que quiero es establecer si es un lunes, un martes, etc. Quiero saber el día de la semana. Hay una forma muy sencilla que consiste en cambiar el formato. Nos vamos a esta celda, pulsamos botón derecho, formato de celda, nos vamos a las personalizadas y en lugar de día a día, barra mes, mes, barra y 4As para el año, lo que voy a hacer es poner 4Ds. De esta forma sale el día de la semana. Si pongo 3Ds, también sale el día de la semana, pero en abreviatura. Si es domingo, pone DO, y si pongo las 4, pone domingo con la palabra completa. Pulsamos aceptar y copiamos. Este es el método probablemente más sencillo. Vamos a ver alguno más. Otra forma de ver que esto vincula y que si le ponemos formato general nos da un número, es venirnos aquí y decirle que quiero formato de número general. Y veo que este primer día, el 1 de enero del 2017, se corresponde con el 42.736. Esto lo copiamos hacia abajo y vemos que efectivamente cada fecha se corresponde con un número en Excel. Lo que vamos a hacer es calcular el residuo o el resto de cada uno de estos valores, dividiendo entre 7. Nos situamos aquí, utilizamos la función residuo, que es una función que tiene Excel que calcula el resto de dividir un numerador entre un cierto denominador. El numerador es lo que aquí llama número, que es este, o simplemente la fecha, que es en realidad ese número, punto y coma, y el divisor o denominador es 7, puesto que la periodicidad de los días de una semana se repite cada 7 días. Esto nos da aparentemente una fecha, pero no, le vamos a pedir que sea formato general, y vemos que es un número, y ese número oscila entre 0 y 6. Eso quiere decir que hay 7 posibles valores que se corresponden con los días de la semana. Vemos que el 0 es sábado, que el 1 es domingo. Y esto es así simplemente porque al resultar de dividir esta cifra entre 7 y calcular el resto, ha salido de esta forma. Resto 0 significa división exacta. Estrechamos esta columna. Y ahora lo que quiero es, aprovechando esta periodicidad, determinar qué día de la semana es. Para lo cual me hago una tablita, que es la que tengo aquí a la derecha. Como he visto que los sábados le asigna el valor 0, pues yo empiezo poniendo que el 0 es sábado, el 1 es domingo, y así hasta el 6, que es viernes. Esta tabla la voy a nombrar con nombres de rango. No es obligatorio, pero siempre es aconsejable. Señalo toda la tabla, me vengo aquí a la izquierda y en lugar de K4, que es lo que pone aquí, voy a poner un nombre de rango. Voy a llamarle semana. Después de escribir la palabra semana, para que quede nombrado tengo que pulsar Enter, porque si toco el ratón no se queda grabado. He pulsado Enter y puedo comprobar que efectivamente hay un nombre de rango que se llama semana, que es toda la tablita. Nos venimos a esta celda y aquí vamos a calcular que eso es un domingo, pero voy a usar la función buscarv. Buscarv hace una búsqueda vertical en una tabla, el valor buscado es precisamente ese residuo, ese resto, que es la celda E4, punto y coma. Vamos a indicar ahora semana, que puedo escribirlo, o puedo pulsar la tecla F3, la tecla de función F3 me da todos los nombres de rango que tenga. Elijo semana y pulso aceptar.
Ahora vamos a indicar punto y coma 2. Eso quiere decir que de las dos columnas que hay en esta tabla voy a elegir la segunda, que es la de los días de la semana. Punto y coma 0, que es lo mismo que si hubiera puesto la palabra falso, que pide coincidencia exacta. Cierro paréntesis, enter. Y efectivamente, al hacer la búsqueda sale que si esto de aquí es un 1, le corresponde un domingo. Copio hacia abajo y ya tengo todos los días de la semana. Por lo tanto, ya tengo dos métodos. Primer método con formato, segundo método buscando el residuo y con buscar v. Vamos a por un tercer método. Lo que vamos a hacer en la celda G4 es utilizar una función que se llama diasem. Diasem te da el día de la semana. Te pide un número de serie, que es una fecha, elijo la fecha, punto y coma, y nos pide un tipo. Tipo es optativo. Si no pongo nada, se entiende que es tipo 1. Esto es, que el domingo es el 1 y ahí empieza la semana. Como en otros países la costumbre es que comience la semana el lunes, puedo poner tipo 2. Y así el 1 significaría lunes. O todas las demás variantes. Yo voy a dejarlo sin poner tipo, lo cual quiere decir que va a considerar que el domingo es el 1. Quitamos el punto y coma, cerramos paréntesis, enter. Vemos que efectivamente el domingo es un 1, copio hacia abajo y me da un número para cada uno de ellos. En la celda H4 lo que voy a hacer es meter la función elegir, que lo que hace es, dado una serie de valores, elegir uno de ellos e indico cuál por el orden. Y el orden me lo da precisamente la celda anterior, G4. Punto y coma. ¿Y qué valores? Pues van a ser, entre comillas, domingo, punto y coma, lunes, punto y coma, martes, punto y coma, miércoles, punto y coma, jueves, punto y coma, viernes, punto y coma, entre comillas, sábado, y ahí termina la semana. Cierro paréntesis, enter. Esto lo copio hacia abajo y me está funcionando perfectamente. Ya tengo tres métodos. Formato, con residuo y buscar v, y con día de la semana, diasem, y con la función elegir. Vamos a ver un método más. Va a ser en esta ocasión con la función extrae. Extrae lo que hace es tratar cadenas alfanuméricas extrayendo parte del texto. Como texto inicial, entre comillas, voy a elegir una frase, que es los días de la semana, pero a 3 dígitos, empezando por domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, el domingo ya está, así que simplemente sábado. Cierro comillas, ya tengo el texto. Punto y coma. Ahora me pide la posición inicial. La posición inicial utiliza la celda G4, que es esta que tenemos aquí, que es la que hemos calculado antes con diasem. Multiplica por 3. ¿Por qué por 3? Porque como he elegido a 3 dígitos los días, si me pides el domingo, pues empiezo en la posición 1. Pero si quiero el lunes, necesito que sea 2 por 3, 6. Y aún así no queda ajustado. Tengo que, para que esto funcione, restar 2. Punto y coma. ¿Y cuántos dígitos extraigo? 3 dígitos. Cierra paréntesis, intro. Esto me da el domingo a 3 dígitos, copio hacia abajo y me da todos los días de la semana con abreviatura de 3 dígitos.
Por lo tanto, tenemos un método con formato, otro método con buscarv, este otro método con la función elegir y este otro método con la función extrae. Hemos visto por varios métodos cómo calcular el día de la semana dada una fecha.